Bienvenidos al conversatorio de hoy. Vamos a iniciar y el tema que traigo hoy para el conversatorio es aprendamos las leyes de la riqueza. Un tema que me parece bien interesante y aparte interesante, necesario. Necesario por cuanto el desconocimiento de esas leyes o tener el conocimiento pero no aplicarlas debidamente o correctamente, nos impide o nos limita prosperar financieramente, tener una mejor situación financiera, una mejor salud financiera. Y en estos días estaba buscando algunas respuestas de interrogantes, inquietudes que se me estaban, que tenía presente, y recurrí a algunas literaturas, algunos libros, y en uno de ellos encontré ciertas respuestas. Y tomando en consideración esas lecturas y esas reflexiones, esas interpretaciones que pude hacer de las lecturas, quiero compartir con ustedes hoy cinco leyes de la riqueza que fueron escritas o que se dieron a conocer en uno de los libros más populares, si se quiere, en cuanto a finanzas personales, que es llamado El hombre más rico de Babilonia. Probablemente algunos de ustedes lo habrán escuchado, lo habrán leído, pero yo lo he leído varias ocasiones y cada vez que lo leo me doy cuenta del aprendizaje, de la importancia que tiene en estos momentos cada vez más y, y también reflexionar que el hecho de no llevar a cabo esas 5 leyes disciplinadamente, podemos incurrir nos llevan a incurrir en ciertas acciones que limitan o perjudican ese bienestar financiero. Y yo lo hablo por experiencia, por cuanto he leído varios libros, específicamente ese libro en varias ocasiones, y me di cuenta en estos días leyéndolo nuevamente que el hecho de cuando se falla o no se aplica disciplinadamente en una de las leyes, definitivamente existen reveses, existen pérdidas a nivel financiero o a nivel económicas, porque definitivamente son leyes y las leyes son normas, son normativas que bien sea sirven para regular, para permitir, para prohibir, para mandar, pero que en este caso ese libro fue escrito por el autor George Clason, un escritor estadounidense, donde él estuvo escribiendo, él escribía boletines informativos que tenían que ver con el ahorro y cómo progresar o prosperar financieramente. Y ese libro, El hombre más rico de Babilonia, fue escrito por él en el año 1929. Fíjense, en el año 1929. Y se le otorga la frase a él, a George Clason, del págate a ti primero, que probablemente muchos de ustedes lo habrán escuchado en diferentes videos, en diferentes personalidades influyentes en cuanto al área de finanzas e inversiones, pero esa frase proviene de George Clason, el págate a ti primero, que tiene que ver justamente con ese escrito de El hombre más rico de Babilonia, donde lo escribió en forma de parábolas, haciendo referencia a que en un momento la ciudad de Babilonia fue la ciudad más rica del mundo y que todos sus habitantes, o sea, era rica porque la gran mayoría de sus habitantes eran personas ricas, es decir, sabían ganar el dinero, conservarlo y multiplicarlo. Y eso parte de la prosperidad, dice en el libro, de una nación. Que una nación tiende a ser más próspera cuando sus gobernantes, sus habitantes son prósperos y que en este caso
menciona el libro que el rey de Babilonia lo que quería era progreso, prosperidad a en cada uno de sus habitantes, y se ocupaba, no se preocupaba, sino se ocupaba en buscar a las personas más influyentes, a las personas adineradas en ese momento, para que le dieran esos conocimientos, esos secretos al resto de la población. Fíjense que es bien interesante. O sea, el rey en ese momento lo que quería era formar, preparar, educar financieramente a la ciudadanía. Y para ello buscaba a esos hombres sabios, a esos hombres sabios que habían adquirido la riqueza, se han convertido en ricos, que a su vez transmitieran esos conocimientos, esa experiencia. Entonces, importante en el caso de las 5 leyes, o sea, vamos a hablar de esas 5 leyes que menciona ese libro, pero que probablemente la hemos escuchado o la hemos leído en otras bibliografías, y me doy cuenta que se repiten. Unos autores las pronuncian o las mencionan en un lenguaje, en su forma de interpretar las situaciones, con sus experiencias, pero al fin y al cabo, esas leyes, esos principios son inalterables. Y la primera ley de esas 5 leyes se tiene que ver un relato. Vamos a hacerlo con el relato que tiene que ver justamente con el libro, que es de donde el autor menciona la primera ley. Y esa primera ley tiene que ver donde, para el nombre del libro, si ustedes lo han leído, se trataba de un hombre llamado Arcad. Un hombre llamado Arcad, donde él consiguió, era un hombre común y corriente, y sencillamente era un trabajador, era un escriba, escribía en las tablillas de barro, era un escriba, y ganaba su salario normal, pero tenía la particularidad que deseaba vehementemente, ansiosamente, alcanzar la riqueza y llegar a ser rico. Pero él no sabía, porque él provenía de padres humildes, de padres comerciantes, no tenían dinero, no eran adinerados, y él consiguió ese trabajo, y como cualquier persona natural, todo lo que ganaba lo consumía o lo gastaba en sus necesidades mensuales. Entonces realmente no tenía esa disponibilidad para ahorrar. Y resulta que un día llega el prestamista, y yo voy a hacer ese relato porque está relacionado con la primera ley. Llega el prestamista de oro llamado Algamis, es el nombre que se le dio en el libro, Algamis. Y resulta que llega Algamis al sitio y le dice a Arcad, que él escriba, que él necesitaba la novena ley. Él necesitaba la novena ley dentro de 2 días, y que tenía que escribirla porque la requería dentro de 2 días. Y Arcad, bueno, se comprometió a que lo iba a hacer. Pasaron 2 días y Algamis regresó. Resulta que Arcad no había cumplido con el compromiso. Y esta persona, este prestamista, que tenía mucho dinero, era rico, tenía mucho oro, porque en ese momento lo que se hablaba era de oro, no se hablaba de dinero sino de oro, tenía mucho oro, y se molestó. Y le dijo que era incompetente, que realmente se había responsabilizado, se había comprometido y no había cumplido con su compromiso. Resulta que esta persona, Arcad, llegó y le dijo: bueno, yo me voy a comprometer esta vez y voy a poner más esfuerzo, pero yo sé que tú eres un hombre rico, y yo voy a hacerte una petición. Vamos a hacer una negociación. Yo te lo voy a tener el día de mañana, en 24 horas. Voy a trabajar día y noche, con tal de que tú me des tu secreto y me expliques cómo tú te hiciste rico. Entonces, fíjense que hubo una negociación. O sea, Arcad, que era el escriba, le dijo a Algamis, que era el prestamista de oro, que es un hombre rico, le dijo: bueno, yo sí voy a cumplírtelo en 24 horas, con la condición de que tú me des esta información. Y ambos pactaron ese trato. Pasaron las 24 horas, y al día siguiente regresa Algamis por su novena ley, que estuviera escrita en tablillas. Resulta que Arcad la había terminado. Fabuloso. Entonces Arcad le dice: bueno, Algamis, yo cumplí con mi parte, cumple ahora tú con la tuya.
Y él le dijo, ok, va la primera ley. Yo te voy a explicar a ti en palabras, porque no es oro lo que yo te voy a regalar, ni te voy a dar. Yo te voy a dar a ti es parte de mi experiencia y la sabiduría de cómo yo me pude hacer rico. Y aquí está la primera ley. Encontré el camino a la riqueza cuando decidí que una parte de lo que ganaba me tenía que pertenecer. Encontré el camino a la riqueza cuando decidí que una parte de lo que ganaba me tenía que pertenecer. Y resulta que la primera ley, resumido o hablado, vamos a decir que de una manera más sencilla, es comienza a llenar tu bolsa, comienza a ahorrar. La primera ley está relacionada con el ahorro. Es la primera ley, es el principio número 1 para poder alcanzar la riqueza, crear el hábito del ahorro. No hay opción, no hay posibilidades de riqueza si no se crea, si no se cultiva el hábito del ahorro. Y en ese momento, Algamis le dijo, vive con toma de tus ganancias, de tus ingresos, la 10ª parte y vive con el resto. Es decir, aprende a vivir con la 9ª parte de lo que ingresa y guarda, ahorra la 10ª parte para que posteriormente esa 10ª parte la puedas multiplicar y genere ingresos para un futuro. Entonces, fíjense, ya ahí le estaba dando una ley, le estaba dando una estrategia, le estaba dando un método, un secreto. Y lo primero era aprende a ahorrar. Aprende a ahorrar, crea el hábito del ahorro. Le entrega la 9ª ley escrita a Algamis y se va. Y él le dice, dentro de un año yo voy a regresar para ver cómo te ha ido. Y resulta que pasa un año y regresa Algamis y Arcad sigue de escriba y le pregunta, ¿cómo te ha ido en estos 12 meses que pasaron? Muy bien. ¿Llevaste a cabo la primera ley? Y él le dijo, sí. Disciplinadamente aparté la 10ª parte de mis ingresos y lo ahorré. Y he reunido tanto en un año. Perfecto. Se contentó Algamis. ¿Y ahora qué piensas hacer con ese dinero? Arcad no sabía nada. Sencillamente no sé. Bueno, la verdad que no sé. Bueno, aquí va la segunda ley. Búscale empleo a ese dinero. Búscale empleo a ese dinero. Es decir, ponlo a trabajar. Ponlo a trabajar. Y ahí es donde empieza la parte un poco más compleja. Porque si bien es cierto, la primera ley pareciera fácil o se lee fácil y se puede interpretar fácil. Pero ¿cuánto de nosotros la aplicamos disciplinadamente? Les decía que la frase del págate a ti primero, esa es proveniente de George Clason, el que escribió el hombre más rico de Babilonia, el libro El hombre más rico de Babilonia, al cual estoy haciendo referencia, en 1929. O sea, todo lo que ustedes puedan escuchar ahorita, el págate a ti primero, ok, eso no es de las personas que lo puedan decir en este momento. Eso proviene de George Clason cuando escribió El hombre más rico de Babilonia en 1929. Y el págate a ti primero prácticamente lo que hace referencia es a la primera ley de la riqueza. Aparta mínimo, como mínimo, porque puede ser más, pero como mínimo la 10ª parte de tu ingreso, de todos tus ingresos. No solamente el ingreso como empleado, como emprendedor, como inversionista, como dueño de negocio, sino que la 10ª parte de cada ingreso que tú tengas para crear ese hábito. Y ahí es que particularmente pienso que se falla. Se falla porque normalmente existe la creencia o está la mentalidad, la mentalidad condicionada de que no se puede ahorrar. De que no se puede ahorrar porque se gasta todo, porque lo gasto todo.
pero ¿cómo me vas a decir que puedo ahorrar la décima parte o el 20% de lo que ingresa si no me alcanza? Si todo se me va a encubrir gastos. Es que precisamente es donde aplica el págate a ti primero. Porque, ¿qué era lo que se enseñaba antes? O por lo menos yo escuchaba, y lo escuchaba en diferentes partes, en casa de familiares, en la escuela, en los colegios. Bueno, si te queda, ahorra. Si te queda algo, después de pagar, después de cubrir tus gastos, ahorra. Entonces, por tal motivo, si la persona cobraba y empezaba a pagar cada uno de sus gastos y no le quedaba nada, no tenía opción de ahorro. Y esa fue la cultura. Esa fue el hábito creado. Entonces la mentalidad era, nunca me alcanza, nunca tengo para ahorrar, nunca tengo para ahorrar. Pero resulta que estaba dada, vamos a decir que la estrategia de forma equivocada, porque la estrategia o la mentalidad es lo que recibas, primero aparta como mínimo una décima parte y después empieza a pagar todos tus gastos. Y dice que misteriosamente, y eso yo lo he podido comprobar, misteriosamente, inexplicablemente, aprendes a vivir con menos. Aprendes a vivir con menos. Es inexplicable, pero es algo como que es una conexión, no sé cómo se puede llamar, con el universo, cómo se quiera llamar, pero misteriosamente se aprende a vivir con menos. Y aprender a vivir con menos es que en este caso se pueda vivir con la novena parte o el 90% de lo que está ingresando. Porque disciplinadamente por cada ingreso se aparta ese 10%. Y es impresionante cuando se aplica, porque al cabo de 6 meses, un año, podemos ver que por lo mínimo, por lo más mínimo que haya sido esa décima parte, se ha acumulado un capital, se ha acumulado un dinero, se ha acumulado y nos podemos quedar asombrados. Y es inexplicable a veces, porque misteriosamente sucede que nos adaptamos, que podemos vivir con ese 90%, porque la misma mentalidad lleva a que ponga a funcionar, a buscar nuevas opciones, nuevas maneras de seguir produciendo, de seguir generando ingresos. Y entonces, esa es la primera ley. Y fíjense, por ser la primera, es la más importante. Y que si no se cumple, si no se acata esa ley, definitivamente estamos violando las leyes de la riqueza y por lo tanto, y por consiguiente, no se alcanzaría la riqueza nunca, nunca, si no se crea el hábito del ahorro. ¿Ok? Y lo primero es pagarse primero. Bien, ahora, como segunda ley es lo que le dijo Algamis Arcad. Bueno, ya que tuviste esa disciplina y creaste el hábito durante un año, búscale empleo a ese dinero. Bueno, ponlo a multiplicar, ponlo a producir. Y resulta que él llegó, Arcad, y llamó al fabricante de ladrillos. Y le dijo, mira, yo tengo este capital que ahorré, yo tengo el oro, porque en ese momento, en el libro que mencionas oro, yo tengo esta bolsa de oro aquí que acumulé durante un año y yo te la voy a entregar para que hagas negocio. Entonces, el fabricante de ladrillo dijo, bueno, sí, viene una caravana, se hablaba de caravana, donde vienen los fenicios y los mercaderes y traen piedras preciosas para entonces comprar esas piedras preciosas y venderlas y nosotros entonces compartir las ganancias, compartir los beneficios. Perfecto, le dijo Arcad y llegaba y le entregó el dinero al fabricante de ladrillo. ¿Qué pasó? Llega el Gamis y le pregunta, oye, ¿qué hiciste, Arcad, con el dinero por fin? Bueno, se le entrega al fabricante de ladrillos porque iba a comprar unas joyas, unas piedras preciosas. Y este señor le dice, bueno, pero tú eres idiota, le dice en el libro, ¿no? Le dice, tú eres idiota. ¿Cómo tú vas a confiar
algo que tiene que ver con joyas en un fabricante de ladrillos. Y es parte de la segunda ley, que para poder multiplicar ese capital, tú debes recurrir o buscar consejos de hombres sabios. Como dice, zapatero a su zapato, panadero a su pan, ¿verdad? Entonces, ¿por qué confías tu dinero de un año que has ahorrado en un año al fabricante de ladrillos para comprar mercancía que tiene que ver con joyas, con piedras? ¿Qué puede saber el fabricante de ladrillos de joyas? Nada. ¿Qué pasó al final? Bueno, estafaron al fabricante de ladrillos y le dieron, fueron vidrios. Lo estafaron. Quiere decir que Arcad en su primera inversión perdió todo su capital. Y fíjense que sucede y sucedía antes de Cristo. O sea, estamos hablando de que sucede y sucedía y sigue sucediendo. ¿Pero por qué? Porque no se busca, no muchas veces, y me incluyo, porque como les decía al principio, las veces que he perdido ha sido por no cumplir, no acatar esas 5 leyes de la riqueza que les voy a comentar hoy. Realmente la primera ley siempre desde muy pequeño la he tenido, aún sin haber leído libros, algo que como que vino en mí, el crear el hábito del ahorro. Eso desde muy pequeño siempre lo tuve. Pero ahora, como le pasó relatando lo de Arcad, a mí me ha pasado en varias ocasiones, perder capital por confiar en la persona no adecuada. Porque muchas veces pedimos consejo a la persona que no es la que tiene el conocimiento ni la experiencia. Y no es que se hable mal, sino que a veces le vamos a pedir un consejo a un familiar, pero la pregunta que debemos hacer es, oye, pero si yo le voy a pedir un consejo a mi tío, a mi tía, a X, a esta persona, a mi hermano, a mi hermana, tiene experiencia, tiene conocimiento, ha ganado dinero con respecto a esto. Y muchas veces recurrimos a pedir el consejo y es la persona menos indicada. ¿Y qué nos puede transmitir? Bueno, realmente nada. Va a dar su opinión, pero una opinión sin base, porque no tiene el conocimiento ni la experiencia. Y eso es lo que nos incita, lo que nos lleva el libro o la parte de la ley, buscar consejos de hombres sabios. Y cuando se refiere a hombres sabios es que sean personas competentes, que ya tengan el conocimiento y que tengan la experiencia. Resulta que por segundo año, entonces él dice, bueno, tu primer árbol lo has arrancado de raíz. El primer árbol se refiere a ese oro que había acumulado en esa bolsa o ese dinero que había acumulado durante un año. Bueno, lo perdió. Pero Algamis le dijo a Arcad, ok, ya tuviste tu primera experiencia. De eso debes aprender. Sigue aplicando la primera ley durante otro año más. Y lo hizo disciplinadamente. Regresó al segundo año Algamis y le dijo, ¿y ahora cómo te va? ¿Lograste reunir el capital? Claro que sí. Logré reunir inclusive más porque estuve haciendo otro tipo de trabajo. Perfecto, le dijo Algamis. ¿Y ahora qué piensas hacer? Bueno, hablé con el fabricante de escudos. El fabricante de escudos es un hombre honesto, un hombre responsable, dedicado, trabajador, conoce lo que hace y él va a comprar bronce para fabricar escudos. Ah, muy bien. Fíjate que el bronce, el tipo realiza los escudos, fabrica los escudos con bronce. Ah, entonces hay una relación. Perfecto, pero mejor aún, como es un hombre honesto, honrado y no posee mucho capital, es de poco capital, se lo presté. Se lo presté y cada 4 meses me va a dar intereses. Ah, perfecto, el capital más intereses. Quiere decir que está poniendo nuevamente a producir, está buscando empleo, está buscando poner a trabajar ese capital, ese oro. Pero en esta ocasión tuvo más atino, o sea, bueno, déjame ver esta persona, estudió la persona,
la estudió, dijo, bueno, este es el fabricante de escudos, es para comprar material para fabricar los escudos, es un hombre honesto, un hombre responsable, pero no tiene capital para comprar su material. Se lo prestó y en ese acuerdo, bueno, ambas personas tuvieron ganancia porque el fabricante compró su material, fabricaba, vendía, tenía su ganancia y le pagaba a Arcad sus intereses más parte del capital. Y así fue donde empezó a crear ideas para poner a multiplicar su oro, su dinero. Entonces, fíjense, por una parte, la primera ley es crear el hábito del ahorro, pero si no se busca empleo de ese capital, si no se busca multiplicar, no se alcanza la riqueza tampoco. No se alcanza la riqueza. Entonces, fíjense que está relacionada. Pero ahí es donde viene la parte que pareciera fácil, poner a multiplicar el dinero. Y yo creo que ahorita podemos decir que no es que sea fácil, porque no lo es. O sea, ahorrar, esa primera ley pudiera ser fácil para algunos, muy difícil para otros. Pero para la persona que le es fácil ahorrar, quizás no le sea tan fácil multiplicarlo. Porque multiplicarlo requiere ¿qué? Requiere preparación, mucha preparación, mucha dedicación, mucho esfuerzo. Y requiere también ese consejo, lo que yo llamo mentoría, o lo que en este momento se puede decir como mentoría de personas sabias, para aprender a multiplicar ese capital. Fíjense, porque ya vemos que hay diferentes vehículos de inversión. Ahorita lo llaman vehículo de inversión, en ese momento no se llamaba como vehículo de inversión. Sencillamente la gente compraba ganado, compraba joyas, compraba piedras, me explico, pero ahorita, bueno, más sofisticado, ok, el mercado, los mercados de inversión, los mercados bursátiles, el mercado de criptomonedas. Ahorita hay diferentes vehículos de inversión que son canales, que son medios para poder aplicar la segunda ley, que es multiplicar el capital. Cualquiera de los vehículos. ¿Cuál es el gran desafío? Bueno, prepararse definitivamente y hacerse bueno, además de contar con los consejos de esos hombres sabios para multiplicar ese capital. Y esa es la segunda ley, para poder alcanzar la riqueza. Entonces, fíjense, repito, primero, ahorrar. Segunda, buscarle empleo, trabajo a ese capital para que se multiplique. Resulta que esta persona, Algamis, que era el prestamista de oro, vio el desempeño que tuvo Arcad durante 2 años y llegó un momento y se desapareció como por 2 años. Y este señor Arcad, que Arcad realmente para el libro fue el que se convirtió en el hombre más rico de Babilonia. Pero fíjense la historia, cómo empezó, o sea, lo que relata el libro, cómo empezó como un escriba. Pero fíjense, lo importante es que él tenía un deseo vehemente de llegar a ser rico. Y lo que hizo fue preguntarle a Algamis, que ya lo era, dame tu secreto, dame tu secreto. Y lo aplicó disciplinadamente. Esos son principios también de éxitos. Querer desear, o sea, desearlo, porque una cosa es quererlo y otra cosa es desearlo. O sea, es desearlo, ¿verdad? Y otra cosa es quererlo, pero no pones el esfuerzo, no pones la intención, pero lo deseaba. Y otra cosa es que buscó consejos y lo aplicó, lo aplicó. Porque muchas veces, y ahí es donde entran cuando cometemos esos errores, que yo me incluyo en esos errores, cuando de repente leemos un libro o pedimos un consejo a alguien que ha tenido o que tiene mayor conocimiento, mayor experiencia, y la persona te da el conocimiento, se ofrece el conocimiento, te ofrece la experiencia, y tú haces todo lo contrario. Tú haces todo lo contrario. Y yo lo digo porque a mí me ha pasado. A mí me ha pasado.
Porque, por ejemplo, el primer curso de trading que yo adquirí, que yo compré, la persona explica su método, su estrategia para hacer trading de inversión. Y cuando yo empecé, hace algunos años, a hacer trading, hacía todo menos la estrategia del curso. Yo no sé qué era lo que yo hacía. La verdad, no tengo ni idea de lo que hacía. Hacía todo menos lo que decía el curso. ¿Y a qué se debe eso? Son situaciones, son creencias, son limitaciones que hay en la mente. ¿Por qué no eres obediente? Y ahí entra lo que es la obediencia. Y naturalmente, parte de nuestra naturaleza es que somos desobedientes. Parte de nuestra naturaleza es que somos desobedientes, porque si fuéramos obedientes, a ti te dicen o nos dicen, mira, estas son las 5 leyes, acátalas y aplícalas cada una de ellas, debe irte bien. Necesariamente, por supuesto, con tropiezos, porque van a haber altibajos, porque nada es ideal, pero debe irte bien con sus tropiezos, es normal. Pero resulta que a ti te dicen A, B, C y la persona aplica F, D, Z. ¿Y de dónde salió F, G, Z? Bueno, yo no sé. Pero si era A, B, C. Y yo lo comento porque a mí me ha pasado. O sea, yo lo he vivido. Y las veces que he tenido pérdidas, las veces donde he tenido tropiezos, vamos a decir, no solamente financieros, a nivel personal y todo, es cuando no he sido obediente y disciplinado para acatar esos consejos de esas personas sabias. Entonces, fíjense, si compras un curso, lo primero que hay que hacer es aplicar las estrategias y el método del curso. Porque si la persona lo creó y te dice, es que a mí me da resultado y mi efectividad es esta y mi rendimiento es este, bueno, aplícalo. Pero en mi persona, en mi caso, bueno, yo no lo apliqué. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Pérdida. Pérdida. Bien. Entonces, pero de ahí se aprende. ¿Cómo le pasó a Arcad con la primera inversión? Que se la dio el fabricante de ladrillos. Fíjense que es algo que llegamos después a concientizar y dice, bueno, pero es que a mí nada más no es que me pasa, es que es algo que va dentro del comportamiento humano, ser desobediente. O sea, ¿me entiendes? Es parte de. Entonces, la tercera regla tiene que ver o está relacionada cómo se protege, cómo se protege ese oro o cómo se protege ese dinero. Y le comentaba que Algamís regresó después de 2 años y le comentó a Arcad, oye, mira, me he dado cuenta que en 2 años aplicaste disciplinadamente mi consejo de que aprendieras a vivir con menos, que era que entonces vivieras con la 9ª parte de tu ingreso y ahorraras una 10ª parte. Veo que eres un hombre responsable, honesto, dedicado, tienes un deseo de llegar a ser rico. Yo me estoy haciendo viejo y mis hijos lo que están pensando es en gastar mi dinero. Te propongo un trato. Anda a tal parte, en ese caso a Nínive, y verifica mis negocios que están allá. A ver qué tal y nos hacemos socios. Bueno, ahí fue que se terminó de despegar, por decir, Arcad. Se apalancó del prestamista cuando se hizo socio. En ese momento, el prestamista de oro que era rico. Se hizo socio y, por supuesto, obedeciendo y llevando a cabalidad los consejos que esta persona le daba. Algamís muere y le da como herencia gran parte de su riqueza. Pero haber heredado gran parte de la riqueza de Algamís no necesariamente fue que llevó a Arcad a hacerse el hombre más rico de Babilonia. Porque si no hubiera tenido la preparación, el conocimiento, la disciplina, por supuesto que ese dinero se hubiera perdido. Lo hubiera perdido como perdió la primera vez
al entregarle el oro, como dice el libro, al fabricante de ladrillos. Entonces tiene que ver con esa preparación, con esa educación. Y lo que hizo fue multiplicar cada vez más ese oro, cada vez más ese dinero. Ahora, la tercera ley, donde menciona que el oro permanece, textualmente lo voy a leer, el oro permanece bajo la protección del poseedor prudente, que lo invierte según los consejos de hombres sabios. Fíjense, el oro permanece bajo la protección del poseedor prudente, y esa palabrita prudente, que lo invierte según los consejos de hombres sabios. Quiere decir que para proteger ese capital es seguir recurriendo a hombres sabios y ser prudente. Y cuando yo lo llevo a esa prudencia, es que cuando estamos invirtiendo el capital, seamos prudentes al invertir el capital. Y ser prudente es aprender a manejar el riesgo, a gestionar el riesgo. A que esa parte de la protección es, si la primera ley dice de cada ingreso de tus ganancias, de las ganancias del ingreso X, ahorra o reserva una décima parte. Y si en un año, por ejemplo, fueron, por decir un número, $1,000, por decir un número, $1,000 en este momento, en la actualidad, $1,000. Bueno, son $1,000 lo que se van a invertir. No son 2,000, no son 1,500, no son 3,000, son 1,000. Porque es el capital destinado para ese fin. Pero que esos 1,000 no es arriesgarlo todo. Eso significa proteger el dinero, que tiene que ver cómo se gestiona, cómo se controla el riesgo. Porque la clave, dice la tercera ley también, es que nunca pierdas tu capital inicial. Nunca pierdas o mantén, mejor dicho, para no hablar en forma negativa, mantén o conserva tu capital original o tu capital inicial. Planta, pon la semilla y que esa semilla vaya germinando y crea y empiece a crecer ese árbol. Nunca cortes ese árbol, porque ese árbol es el que te va a dar los frutos que a futuro te va a dar sombra. Entonces, ese árbol es el capital inicial. Quiere decir que ese capital inicial debe protegerse como nunca, protegerse. Y fíjense que ahí no se está diciendo que la mentalidad es que voy a ganar. No, la mentalidad es proteger el capital. Pero muchas veces cuando empezamos a invertir, a negociar, la mentalidad es querer nada más ganar. Y es cierto, claro, que se desea ganar, por supuesto. Pero la mentalidad correcta debe ser cómo resguardar y proteger ese capital para no perderlo. ¿Cómo lo conservo? ¿Cómo lo administro? ¿Cómo lo gestiono para no perderlo? Porque ese es el árbol que va a dar los frutos y que esos frutos a su vez den sombra. O sea, sirvan para comer de esos frutos y que el árbol dé sombra en un futuro. Entonces, tener una gestión de riesgo, cómo se va a gestionar, cómo se va a administrar ese capital inicial. Fíjense, son leyes, es parte de la tercera ley. Y cuando les digo que he incurrido en errores con respecto a estas leyes, es porque cuando empecé a invertir, tenía un capital, pero no sabía exactamente cuánto iba a disponer para invertir en ese momento en un negocio o en cualquier inversión. Y fíjense que debe ser una cantidad específica, que al aplicar la primera ley
durante un tiempo determinado, esa es la cantidad a poner a trabajar o a multiplicar, que es el capital de inversión, es ese capital inicial de inversión. Pero muchas veces llegamos y decimos, no, yo tengo este capital. Y no, ponlo todo, no importa, ponlo todo. Incurrimos por desconocimiento en muchos casos de estas leyes y en otros por conocimientos, pero por desobedientes e indisciplinados. Por desobedientes e indisciplinados y por no hacer, como dice, no hacer caso. No hacer caso es que eres desobediente, obviamente el que no hace caso es porque es desobediente, a los consejos de los sabios. Y si este consejo que data de siglos, porque no es de años, de siglos, que en la actualidad hay muchos libros y unos lo dicen de una forma, otros lo dicen de otra forma, unos dicen el 10, el otro el 5, el 15, el 20, pero al final es la misma ley. Ahorra, la primera. Y la otra, bueno, cómprate esto, cómprate otro, haz este negocio, es la segunda ley. Búscalo producir. Pero está la parte de los hombres sabios. Bien, entonces fíjense, cómo proteger ese oro, la tercera ley, que no es nada más buscar dónde multiplicarlo y cómo multiplicarlo, sino que también es proteger ese capital que se llevó a ahorrarlo con tanto esfuerzo. Porque lo que tiene valor no es el dinero o el oro o el capital en sí. Lo que tiene valor es lo que tú hiciste para conservar y ahorrar ese capital. Eso es lo que tiene valor. La disciplina que se tuvo, el esfuerzo que se hizo, porque no es el dinero en sí. Y ahí cae a veces en creencias. No, pero esta persona que lo que piensa es en dinero, esas son creencias también limitantes. Lo que da valores no es en sí el capital que tienes, es lo que hiciste para obtener, para conseguir y para conservar y multiplicar ese capital, lo que realmente tiene valor. Entonces, cuando vamos a la cuarta ley, que dice, el oro escapa al hombre que invierte sin fin alguno. Y vamos a detenernos aquí un momentico. El oro escapa al hombre que invierte sin fin alguno. Yo tengo un capital aquí, yo voy a ver si compro tal cosa. ¿Cuál es el objetivo? No, bueno, ganarme tanto. A ver si yo me gano una platica ahí. No es que está mal que te ganes la platica, pero ¿cuál es el objetivo de invertir el capital? ¿Cuál es el fin último? Como dice Stephen Covey, el fin en la mente, con el fin en la mente. ¿Cuál es el objetivo realmente de invertir ese capital? Debe tener un fin en la mente. Debe tener un objetivo definido. Entonces, el oro escapa al hombre que invierte sin fin alguno en empresas que no le son familiares o que no son aprobadas por aquellos que conocen la forma de utilizar el oro. Se lo estoy leyendo textualmente. Lo repito, el oro escapa, fíjese, el oro escapa, se va, se pierde. Al hombre que invierte sin fin alguno. O sea, lo primero, entonces, ¿qué nos está diciendo acá? Invierte antes de invertir, ten el fin en la mente, ten un objetivo claro y definido, preciso, antes de invertir el capital, para que sepas por qué razón estás invirtiendo. Ahora, pero en empresas que no le son familiares, y esto cuando vamos a los mercados bursátiles, por ejemplo, en el mercado de acciones, es como que dice, bueno, yo voy a invertir en Tesla. Oye, pues tú sabes lo que es Tesla. No tengo idea de lo que es Tesla. Yo voy a comprar las acciones de Nike. ¿Y qué es Nike? No tengo idea. Oye, pero son unos zapatos deportivos, la marca tal que uso. Entonces, es conocer, fíjense, es estudiar, es comprender a qué se dedica esa compañía. Estoy en las criptomonedas. Oye, pero es que si vas a invertir ese oro, ese capital, inviértelo en lo que tú entiendas, en lo que tú conozcas. No porque te lo diga otro.
Ahora, te lo puede decir otro, pero ese otro debe ser un hombre sabio, refiriéndose al libro El hombre sabio, aquella persona competente, con el conocimiento y la experiencia en esa área. Pero, ¿qué lleva también como nuestra responsabilidad? Bueno, investigar, formarse, ¿verdad? Indagar un poco sobre en lo que se va a invertir ese dinero. Oye, yo creo que este proyecto es bueno. No, cree, no. Has investigado, has leído, o sea, puedes investigar y leer, pero lo entiendes. ¿Realmente comprendes de qué se trata ese proyecto? ¿Cuánto tiempo tiene ese proyecto operativo? ¿Cuáles han sido sus números? ¿Cuáles han sido los registros? ¿Cuáles han sido sus hechos? No es que parece que es bueno. Ese parece no nos dice nada. Repito, el oro escapa, se va, se pierde, huye al hombre que invierte sin fin alguno en empresas que no le son familiares. Y yo me voy ahí a que también a que he incurrido en el error de la ley número 4, que una vez invertí en un conjunto residencial en la zona donde yo vivo y yo no hice la investigación alguna de quién eran los constructores, cuál es la experiencia que tenían, si tenían experiencia en la zona, sino que sencillamente me dejé llevar por la opinión de un supuestamente hombre sabio. Y ahí es donde entra la diferencia entre lo que es un vendedor y un asesor o mentor. Ojo, no por ni criticar ni menospreciar, pero es importante saber diferenciar entre la persona que lo que quiere es vender para obtener una comisión y la persona que realmente te está guiando, te está aconsejando correctamente para que se invierte el capital. Y yo también he cometido ese error, ¿sabes? En el pasado, y ahorita no. En el pasado, creer en esos supuestos hombres sabios y que lo que eran vendedores. Lo que querían era vender para obtener su comisión y te decían, te lo pintaban villas y castillos. En ese complejo residencial fui una de las primeras personas en comprar un apartamento tipo estudio, pagué más como el 90% en su momento. En conclusión, no se construyó nunca. Nunca se construyó. Y cada vez que paso por ahí, bueno, lo que queda es el recuerdo, el mal recuerdo, porque ahorita es una invasión. No se construyó nunca. Se fueron. Se fueron con el dinero de las personas. Una completa estafa. Y yo para entrar en esa negociación pedí consejo, sí, pero no pude diferenciar entre el consejo de un hombre sabio y un vendedor. Y realmente la persona que me aconsejó fue un vendedor, no un hombre sabio. Quiere decir que yo incurrí en el error de la ley número 3. Fíjense, el desconocimiento de esas leyes o el no aplicarlas correctamente nos llevan a pérdidas. Pérdidas. Yo las he comprobado. Yo las he comprobado las 5, la que les voy a comentar, las 5 las he comprobado por mí mismo. En las ocasiones de no haberlas cumplido, de no haberlas llevado a cabalidad, ha ocasionado, las consecuencias han sido pérdidas. Ok, ahora, importante, la cuarta ley. Repito, invertir ese capital que tanto esfuerzo se ha llevado, ahorrarlo, pero sabiendo, teniendo conocimiento en lo que se va a invertir. Y volvemos a que para tener ese conocimiento es prepararse, formarse y buscar esos consejos de personas sabias. Dice que todo lleva a la preparación, la educación,
los consejos de hombres sabios. No consejos de vendedores, consejos de hombres sabios. Y llegamos a la quinta ley, donde dice textualmente, el oro huye del hombre que lo fuerza en ganancias imposibles. Y eso es una naturaleza humana. Queremos gratificación inmediata ya. Yo tengo 1,000, yo lo quiero convertir en 3,000 hoy. Y por eso es que se caen en estafa. Por eso es que todavía, hoy en día, se caen en estafa. Crean pirámides, multiniveles, X para allá, para acá, cualquier cantidad de negocios fraudulentos, de estafas, y las personas incurren en ese error. ¿Por qué? Por la naturaleza humana de querer gratificación instantánea, inmediata, el hacerse rico ya, ahorita, con la ley del mínimo esfuerzo. La ley del mínimo esfuerzo. Y resulta que la riqueza no aplica ni a la gratificación inmediata ni a la ley del mínimo esfuerzo. Es la gratificación retardada. Es la gratificación retardada. Y es la ley del esfuerzo. Se requiere esfuerzo, mucho esfuerzo, dedicación, preparación. Pero naturalmente no somos así. Entonces la quinta ley dice, el oro huye, o sea, se pierde del hombre que lo fuerza en ganancias imposibles. Salen proyectos. Este proyecto es fenomenal. Yo me recuerdo, fíjense, para que es reflexionar y es aprender. Cuando empiezan inversiones en organizaciones nuevas. Por ejemplo, recuerdo en el mercado de las criptomonedas. Los famosos juegos. ¿Quién no cayó en esos juegos? Buenísimos los juegos, eran un boom, fue un boom. Oh, buenísimo, y las noticias ahora, los muchachos pueden cubrir sus necesidades, ayudar en su casa, jugando. Una forma de generar ingresos, jugando. Qué bueno, qué bueno. Sí, sí hubo personas que ganaron, sí hubo personas que obtuvieron ingresos, pero también que perdieron, porque fue un pote de humo así, puff. ¿Cuál de esos juegos están activos? Donde se puede decir en este momento, oye, pero entonces la mayoría de las veces, el que cree el juego, ¿quién gana en un juego? El que crea el juego, el que crea el juego. Lo dice en una historia, El hombre más rico de Babilonia, y precisamente le sucedió a Nomasir, el hijo de Arcad, que es el hombre más rico de Babilonia, donde Arcad le dio oro y la tablilla con la sabiduría. Fíjense, el hijo de Arcad, fíjense a veces lo contradictorio, y es que es naturaleza humana. Ahí es donde entiendo que desde que el mundo es mundo. Nomasir, el hijo de Arcad, que parece entonces en el relato del libro es el hombre más rico de Babilonia, que ya les comenté la historia cómo se hizo rico, resumida, en forma resumida. Llega Arcad y le dice, ok, mira, para que tú tengas opción a mi herencia, yo te voy a dar esta bolsa de oro y te voy a dar esta tablilla. Y en esta tablilla contienen las 5 leyes de la riqueza, las leyes del oro, las 5 leyes de la riqueza y las 5 leyes del oro. Y te vas a ir por 10 años. Y en 10 años vas a regresar y me vas a contar o no vas a contar cómo te fue. En resumidas cuentas, Nomasir lo que hizo fue pensar en el oro e empezó a hacer inversiones sin leer las tablillas, es decir, no buscó la sabiduría. Y es como pasa con el rey Salomón, o sea, el hombre más sabio, más rico que jamás existió, o sea, o que jamás que ha existido, Salomón, siendo un niño, hereda el trono, o sea, el trono como rey de Israel,
Y resulta que no sabía qué hacer, muchacho. Bueno, Dios le dijo que, bueno, que le pedía, que él se lo concedía. Salomón lo que le pidió fue sabiduría, no le pidió dinero, no le pidió dinero, le pidió fue sabiduría para gobernar esa nación. Y por eso, bueno, no ha habido en la historia hombre más rico que Salomón, el que escribió los proverbios. Y entonces resulta que Nomasir, teniendo las tablillas, o sea, las leyes de la sabiduría, él prefirió hacer las inversiones con el oro que le habían dado, sin leer las tablillas. ¿Qué pasó? Lo perdió todo. Lo perdió todo. ¿Por qué? Porque no buscó la sabiduría. Y es algo natural. Es muy natural en nosotros. Queremos el dinero, pero sin alcanzar, sin obtener o buscar la sabiduría. Porque el dinero llega es con la sabiduría. Es que entender ahora que el dinero llega es producto de la sabiduría, de aplicar de conocer y aplicar esas leyes. Por eso el tema de hoy es aprendamos las leyes de la riqueza. Aprendamos las leyes de la riqueza. Porque muchas veces está el desconocimiento de esas leyes. Y a veces está el conocimiento, pero no se aplica correctamente las leyes. Entonces Nomasir perdió todo el oro porque lo invirtió. Y después que quedó en bancarrota, después que lo perdió todo, fue que se dignó a leer lo que estaba en las tablillas. Y era el hijo de Arcad, el hombre más rico de Babilonia. Para que, o sea, ahí donde uno entiende y dice, wow, pero que naturalmente es que somos desobedientes. O sea, es como, es lo que me parezca a mí, es lo que creo yo. No lo que me diga el sabio, es lo que creo yo. Yo voy a hacer lo que yo creo que es, no lo que el sabio me dice. Lo perdió. Después que lo perdió, leyó las leyes de la tablilla y dijo, wow, mira lo que yo no hice. Y cuando empezó a aplicar esas leyes, bueno, llegó, se hizo rico también. Se hizo rico, pero le costó. Le costó, como dicen, sudor y lágrimas, porque lo perdió todo. Y luego de llegar, luego de 10 años, porque eso transcurrió según el relato del libro en 10 años, bueno, cuando le dio ese relato, esa historia al papá que era Arcad, le dijo, bueno, eres acreedor, te ganaste parte de mi gran herencia. Imagínate. O sea que eso data de siglos y siglos. Entonces, la ley número 5, donde se fuerza ese oro, ese capital para ganancias imposibles, es que a veces está el boom, o sea, la inversión del momento. Y ahí quieren que, ahí, oye, no es que no se puede entrar, ojo, porque hay tendencias. Ya sabemos, ya hemos hablado de tendencias cuando hablamos de trading, por ejemplo, de inversiones, que hay tendencias. Y es aprovechar la tendencia, es aprovechar ese movimiento, por supuesto. Pero, ser prudente, ser prudente. Ley número 3, protección del capital. La ley número 3, ser prudente. El oro permanece bajo la protección del poseedor prudente que lo invierte. Pero esa prudencia va ligada también a la parte emocional. Nos podemos montar en ese bus o en ese avión y va despegando y empieza a subir y a subir y a subir. Pero hay que llegar a un momento de saber cuándo se va a salir, cuándo se va a bajar del bus y cuándo se va a salir del avión también. Porque después puede caer durísimo y no se levante. Y eso requiere también, ¿qué? Preparación. Preparación. Para saber el momento más idóneo de montarse, es decir, de invertir, y el momento más adecuado también de salirse. Porque son leyes también. Sube y baja. Baja y sube y baja. Son leyes. Entonces, esa quinta ley de que el oro huye esa fuerza en querer ganancias imposibles, que sigue el seductor consejo de defraudadores y estafadores. Fíjense, es una ley.